Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos a nuestra segunda sesión de trabajo con nuestro querido hermano del alma y sabio y maestro a la vez, Jorge Prieto. Está con nosotros aquí para compartir la segunda parte en este grupo de estudio, sesión nocturna de Con el alma a profundidad, sobre la geometría sagrada, sobre todo lo que somos realmente, porque nosotros somos geometría en conexión con el universo y aprender a reconocernos es parte del trabajo y poder encontrar esa conexión de cómo son nuestras estructuras biológicas y cómo se conectan y cómo se comunican con las estructuras y ondas de energía y partículas de materia, todo está interrelacionado a través de la geometría. Hoy lo vamos a ver. Te Ujú. damos con unas preguntas en la sesión pasada. Quedamos como al tres cuartas partes de la presentación de Jorge y bienvenido ante todo, Jorge. Bienvenido a esta sesión. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Joaquín y todos los que nos están acompañando, mil gracias. Complacido de estar nuevamente con ustedes, llevando esta información de geometría armónica y de cómo este estudio y esta ciencia nos ha interrelacionado con todo lo que es la creación del universo y nuestra manifestación divina. Entonces, pues no sé cómo quieres que Si continuemos la quieres, metodología. continuamos. Te pongo en el punto y hago un resumen para aquellos que no estuvieron. Nosotros vimos con Jorge en su primera parte una presentación donde él nos explicaba de la geometría básica, de las series de Fibonacci, del el número áurico, se llama así, el número El áureo, número áureo. áureo, Áureo. áureo, correcto, que es la proporcionalidad divina en todo lo que se expresa como ser viviente aquí en Gaia, pero también en todo el universo. Entonces, nos habló de esas proporciones, nos habló de cómo el universo se reproduce o se multiplica en base a esas proporciones divinas y nos empezó a hablar de los sólidos platónicos, hablamos un poquito de lo que significaba cada uno de los sólidos platónicos en conexión con los elementos de Gaia, o sea, presentes Ujú. aquí. A ver si me aprendí la lección. Vamos bien. Entonces, tetraedro es Sí. fuego o tierra. Ay, fuego, ¿cierto? Fuego, Fuego, tetraedro, fuego. Ahí rojo, estamos. fuego. Ok. Luego viene cubo, el hexaedro, que es tierra. Sí, Ahí está, verde. que es tierra, verde. Luego viene el tetraedro, que es, No, el no me octaedro, fui, el octaedro, perdón, que es que agua, son dos ¿cierto? pirámides. Aire, Sí, aire, perdón. Ese es el aire, octaedro, octaedro. Ocho aire, caras, 8 caras. octaedro. Ujú. Aire. Y me falta Hasta el eh, icosaedro, icosaedro, que es agua, ¿cierto? agua, 20 caras, Correcto. 20 triangulares. caras, icosaedros. Y la final, que es éter, que ya no me acuerdo cuál es el éter. Dodecaedro, El dodecaedro, dode, dode de 12 caras pentagonales. pentagonales. Perfecto, ahí Vamos bien, voy, ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Y vamos cada bien. elemento y cada geometría tiene un tema muy, muy, muy relevante con nuestra conexión con nuestros chakras, sistemas energéticos. Hablamos de ello. Y ahí quedamos. Hicimos una introducción un poquito a las fases de manifestación, que entonces repasando, creo que ahí vamos, ¿no, Jorge? Repasamos que nosotros con el tetraedro o la pirámide de base cuadrada, básicamente descargamos información y lo estamos practicando. Ahora te cuento un poquito lo que iniciamos la semana pasada a hacer. Sí. Con el cubo aterrizamos todas esas ideas en alternativas posibles de trabajo. O sea, nos Ujú. metemos en un cubo y ahí escribimos todo, en sus aristas todas las posibilidades reales de cristalizar esas ideas en ejecución. Y con la esfera, que lo más próximo es el icosaedro, ¿cierto? A la esfera, Sí, o el el icosaedro. dedocaedro. El Sí, el icosaedro, icosaedro. Ujú. con ella nos expresamos ya hacia la ejecución. Entonces tenemos ideas, tetraedro, alternativas de ejecución o pasos de ejecución en el cuadrado
y ya la ejecución en sí y la implementación real en esta materia con el icosaedro. Ahí vamos. Hablamos un poquito de la pirámide, de lo que pasaba con las pirámides, y ahí quedamos. Yo recuerdo que ahí quedamos Sí, en las etapas de manifestación. pues yo creo Entonces, no sé que si quieras reconectarnos o alguien tenga una pregunta, porque también debemos preguntas de la sesión. sí, si Entonces, quieren, ¿hay podemos ir a alguna escribir. pregunta antes de continuar con la presentación o dejamos para el final, como les Para guste? el final, si quieren, las pueden volver a reescribir acá, porque ese día se nos fueron 2 horas y largas. Y Ujú. bueno, ahí vamos. Entonces, continuemos. Creo Entonces, que estábamos en esa si parte me de la das pirámide. Y compartir, sí. iniciamos desde ahí. Ah, tú ya me mandaste la presentación, ¿cierto? No, no, Oh. ya Ah, como que tenemos después. todas Ok, entonces déjame, yo te pongo como co-host para que puedas compartir ya mismo. Dame un minuto. Estamos acá con Jorge. Listo. Ya puedes compartir. Bueno, bienvenidos a todas las nuevas personas que están ingresando. Si eres nuevo o nueva, en este grupo estudiamos todas las noches de martes a sábado a las 8 p.m. Colombia, diversas informaciones. Practicamos también. Y bueno, mientras hables, te comento algo. Lo vamos a hablar más adelante, que estamos practicando con las energías escalares que producen la Sandara y con la energía Taquión que produce la Sintamani. Estamos eso. jugando entonces con estas Creo energías y con las geometrías. ¿Sí te dio? que no, Joaquín, no me da ¿Qué sucede? Cuenta, no puedes compartir. compartir. Entonces host, déjame un minuto a ver si es que, pues, déjame un minuto, entonces te hago host para que puedas compartir. Jorge Prieto, eh, dame un segundo. Ahora sí, ya te hice host. Abajo, botón share screen. Ahí estás. Ya eres host. Bueno, María Brigitte, buenas noches. Sigo saludando mientras Jorge resuelve el tema, o si quieres me la mandas como desees y la reproducimos. Buenas noches a todos. Bueno, estamos esperando pues que Jorge nos ayude con la reproducción, o si no, pues también puede ser charlado. Si no la puedes reproducir, no hay ningún problema. No, Si pues se da la algún idea tema. es que la podamos reproducir porque ahí es más fácil de... Ah, ok. ¿Y qué te está arrojando? ¿No se puede, no se deja o qué te dice? Sí, abro compartir Share, dale y share. Entonces, escoge la cajita que quieres compartir, la caja, y le haces doble clic, ¿sí? Y ahí compartes, ¿sí? Escoge la caja que quieras compartir. no me da, espérate, veo. Yo estoy ahí haciendo ejercicios de compartir. ¿Sí te deja? A ver, ¿para dónde más podemos? ¿No? Bueno, si quieres, No, conversemos entonces y nos vas. buenas noches. Porque debe estar abajo en la cajita que dice Share Screen, abajo o compartir pantalla. Das clic allí y si tienes varias pantallas abiertas, pero primero debes ubicarte, perdón, antes debes ubicarte en la pantalla del Zoom. No sé si estás parqueado en la pantalla del Zoom. Ubica ahí en Sí, el icono de Zoom, ubica la pantalla del Zoom. Debe estar apareciendo tu proyección con mi imagen y la imagen de todos acá arriba. Ahí en sí, esa ahí pantalla, estamos. desde abajo hay un botón que dice compartir pantalla. Sí, Al ahí lado del estoy. chat, Sí, ahí se abre, se despliega un menú o una pantalla.
Sí, donde dice en básicos, no ni en avanzado, ni en archivos, ni en apps, sino en básicos, donde dice arriba escoges básicos, pantallas básicas, y ahí escoges la pantalla que quieres compartir, porque ahí se despliegan todas las pantallas que están abiertas en tu computador. sí, pero es que no me Entonces, aparece ¿cuál te que, aparece? Pon la bueno, pantalla principal, no te preocupas. Pon la ya, pantalla principal. Ahora sí. ahora Ah, sí. ya, ya. Listo. Bueno, Buen profesor, mal alumno, pero ahí vamos. bueno, aquí estamos. Bueno, entonces somos todos oídos, reconectamos con la esencia de esta información y vamos a hablar más adelante de cosas hermosas sobre lo que estamos escuchando ahora. Pero bueno, Ajá, te escuchamos. perfecto. Entonces veníamos en la primera parte hablando de esta charla está enfocada hacia la manifestación creativa de la geometría sagrada para la ascensión que el grupo de ustedes viene trabajando. Y la parte 2 ya viene donde dejamos, después de todo lo que nos comentó Joaquín de los poliedros y toda esta geometría armónica y las fórmulas matemáticas de la sucesión Fibonacci, el número phi o la proporción áurea, llegamos a esta parte que es la geometría ya basada en estas fórmulas matemáticas. Así como ya habíamos hablado sobre la pirámide, que es un octaedro, y este octaedro está en perfecta proporción áurea, y por eso este punto de este centro, este punto de implosión es donde se concentra toda la energía que hemos recolectado tanto del universo como de nuestra Tierra, y esto está dado por un octaedro que es una tercera parte de la altura de la base de la pirámide. Jorge, Entonces, sería práctico, perdón que interrumpo, sería práctico nosotros construir una pirámide, por ejemplo, en barras de aluminio y ubicarnos dentro de ella para meditar y hacer coincidir ese centro que nos mencionas. sí, claro, pues potencializa más y vuelve mucho más resonante todo estar uno involucrado dentro del espacio. Pero Ujú. igual se puede hacer tanto a otra escala como la que tienen ahí, y la resonancia de la pirámide pues hace también que estos trabajos fluyan. Pero si podemos hacer una escala donde podamos entrar, pues mucho mejor, siempre y cuando contemplemos estas fórmulas matemáticas y estas proporciones. Ok, Entonces, si es así, mucho mejor, y ya entraríamos a compensarle y a armonizar esas resonancias con cristales, con agua y con los materiales con que la construyamos. ok, perfecto. Entonces, aquí ya habíamos hablado sobre esta parte y quiero continuar ya con otro de los elementos que ustedes están trabajando ya dentro de sus procesos de desarrollo de conciencia con los cristales y todo eso. Le había manifestado el cubo. El cubo aquí lo tengo, es uno de los 5 sólidos platónicos, y es el sólido que está conectado con la Tierra. Es el sólido que se trabaja con el chakra base, el chakra porque es el primer chakra que nos conecta con la Tierra. Su color es verde, como color de la naturaleza tierra. Y aquí le quiero presentar las facultades energéticas del cubo. Primero que todo, para entender un poco cómo la geometría, después de ser un punto, pasa a ser una línea en primera dimensión, el cuadrado que ya lo tenemos en segunda dimensión. Ya cuando hablamos de tercera dimensión, este cuadrado se expande en 6 lados, 6 caras, y forma lo que es el cubo, el hexaedro. Hexaedro por lo que está compuesta por 6 caras. Eso es en tercera dimensión. En cuarta dimensión ya tenemos el hipercubo, que es el que vemos aquí en la imagen anterior, como a través de esa perfecta armonía e integración entre la parte fractal del cubo en proporción perfecta, áurea, se puede interrelacionar y compaginar perfectamente, y eso es lo que ya se trabaja a nivel espacial en la cuarta dimensión, donde se están interrelacionando y están intercambiando información de esa geometría armónica. En la quinta dimensión ya es mucho más dinámico esa interrelación, y ya empiezan a fusionarse diferentes estados de fractalidad del cubo. Entonces lo que nos da es una extensión tridimensional
de esa forma fractal y de esa información que contiene el cubo. El cubo como base geométrica y estructural dentro de los 5 sólidos platónicos actúa sobre la materia y su actividad se refleja en la estabilidad de la energía, por ser uno de los elementos que está totalmente en proporción fractal y en proporción áurea con respecto al espacio. Esto permite contener, armonizar y distribuir la energía, clarifica nuestros propósitos en el plano físico. Aquí les traje 2 ejemplos de cómo al trabajar con la manifestación de esta energía podemos ver, perdón, ahora se me fue. Se quedó en blanco. Ahí está. ¿Puedes regresar un minutito? Sí, Sí, a sí. la anterior. Quiero hacer una pregunta. Bueno, pero ibas a decir algo, así que te dejo terminar. Para terminar con el cubo, les traje estos 2 ejemplos de cómo al utilizar esta geometría en perfecta armonía y en perfecta estabilidad nos genera campos energéticos en el caso del cubo de contener, de armonizar. Y uno de los ejemplos ya reales con que arquitectos que conocen de estas proporciones de esta geometría, por ejemplo, el Banco Nacional de Beijing, donde la parte del público donde llega a consignar o a depositar su dinero es un cubo perfecto. Ay, qué pena, se me está saltando esto. No te preocupes. Y está lo que ves al otro lado es la Meca, ¿cierto? Sí, esa es la Sí, Meca. aquí tenemos un ejemplo de cómo al utilizar en proporción perfecta estos sólidos platónicos o esta geometría armónica, este cubo que es esta primera parte del Banco Nacional de Beijing, es donde está el depósito del dinero, donde la gente llega a guardar su dinero y esa energía de contener hace que ese dinero y también le transmita a la gente seguridad y tranquilidad en cuanto a lo que va a depositar allá. Tanto así que este banco en 2 años tuvo un desarrollo de clientes más grande de todo lo que era China. Es uno de los bancos de mayor proyección en China y fue por ese estudio de la geometría espacial Mm, y de la geometría armónica, donde esa energía que emite de armonía, de contención, hace que la gente se sienta segura y hace que la gente pueda tener tranquilidad de su parte material, mantenerla ahí. Entonces vemos cómo eso, al utilizar eso de una forma armónica, nos va a generar espacios donde energéticamente nos ayuda a organizar también nuestras frecuencias. Y este es un caso de la cava o el cubo en el Islam. La cava se llama el cubo. En la Meca, cuando hacen su tradicional celebración de la Meca, en el centro hay un cubo. En ese cubo está contenido toda la información de sabiduría, de historia y de sacralidad de lo que es el Islam. Y que es lo que hacen ellos al hacer estas manifestaciones cuando se congregan, es empezar a que la gente empiece a circular en forma de espiral para que esa espiral forme un círculo de energía en concentración hacia el cubo. Y eso hace que potencialice su irradiación de contención y de armonización de todo eso que tienen ellos mantenido ahí. Entonces, esto es para que veamos cómo a través de utilizar todos estos elementos podemos empezar a potencializar nuestras frecuencias, nuestras energías y nuestras intenciones. Por eso el cubo que te dejo aquí y con el que están trabajando está desarrollado con base a esa información en cuanto a la proporción, que es de 13 por 13 y 8 por 8, que es esta parte central, lo cual nos da la sucesión Fibonacci, y potencializado con la flor de la vida, que es el símbolo que tenemos en la parte superior, que es el que nos da la mayor armonía por ser el símbolo de la creación y la manifestación de todo lo que es como materia. Y esta que es el símbolo de desarrollo del mismo cubo en sucesión Fibonacci, cómo va creciendo y cómo va formando una espiral de crecimiento, de armonía y de expansión. Entonces ahí ya podemos empezar a ver cómo aprovechar todas estas fórmulas matemáticas y estas redes espaciales para manifestar y crear armonía dentro de todo.
Jorge, quería complementar y antes de que continúes, un par de preguntas, si te regresas, por favor. ¿El tercer acto es en cuarta dimensión o es quinta dimensión? Yo todavía no me ubico bien de todo lo que vemos en las películas de Marvel, pero vamos a hablar en serio de esto porque está en otra película que de ciencia ficción no tiene nada. Es cuarta dimensión, ¿cierto? Es como se conectan un cubo con otro a través de líneas de espacio-tiempo, ¿cierto? Lo que estás viendo en la Es- gráfica, ¿cierto? Ese es es- el tercer acto. exacto, que es el, Ahí lo tienes aquí en lo pantalla, tengo. sí. Entonces, ¿por qué actúa por qué interactúa e intercambia de esa forma? Porque cada una de sus medidas, sus proporciones del pequeño con respecto al grande y viceversa, están en proporción phi, o sea, esta medida con respecto a esta está Ok, 1.618. Entonces, por eso pueden interactuar armónicamente, que es lo que les comentaba en la charla inicial, es que la idea de esto que les estoy compartiendo es que entendamos de que cuando nosotros trabajamos de una forma armónica, como trabaja el universo en su construcción material y en su construcción de desarrollo, empieza a poder haber interfase, intercambio de todo esto de una forma armónica y que resuena así de la misma forma. bueno, te cuento que para esta comunicación que estamos trabajando con las geometrías, que estamos muy concentrados con ellas, con ese cubo en esas proporciones, Sí, no podemos ver específicamente, si quieren ver el tercer acto en la máxima expresión descriptiva de lo que son las líneas de espacio-tiempo en cuarta dimensión, está hacia el final de la película Interestelar. Y lo que se puede ver en ese tercer acto, en esa película Interestelar, en la última parte, es como estando en cuarta dimensión, podemos acceder a todas las líneas de espacio-tiempo en un solo, hagámoslo así, en un solo ambiente, en un solo entorno. Y bueno, ¿y de qué nos sirve a nosotros, pues, tengamos el concepto del tercer acto y cuarta dimensión y que allá se puede conectar uno con las líneas de espacio circular, es decir, el espacio no es lineal como lo conocemos acá, sino puedo ver pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Lo mismo el espacio es y no lineal o no, no es ubicuo como lo vemos acá, sino puedes acceder a todos los espacios del universo en esa dimensión si así lo deseas. Pero ¿para qué nos sirve eso en la vida práctica? Con el cubo en nuestra sala. Bueno, y después vamos a hablar del apoyo de los cristales. Nosotros podemos conectar en meditación con esas líneas de espacio-tiempo. Me explico. Cuando hacemos fusión cuántica o meditación de fusión cuántica, cuando hacemos meditación de salto cuántico, que tienen algunas pequeñas diferencias, nosotros en realidad, nuestra esencia, nuestro cuerpo mental, se conecta en cuarta dimensión con todas las líneas de espacio-tiempo que podamos o que queramos conectar. Por eso en esos saltos cuánticos vamos hacia el futuro y hablamos con nuestro doble cuántico. Por eso en esos saltos cuánticos también nuestra esencia nos ayuda a ir hacia atrás, hacia el pasado, a resolver algunas desfragmentaciones del alma o lo que llamamos huérfanos o traumas que han capturado algo y han fragmentado porciones de energía de nuestra alma. Bueno, para mí profundizar más a través de esta geometría, de meditar con esta geometría, de trabajar ahora más adelante, hablamos de energías escalares y taquión, podemos conectar con las líneas paralelas de tiempo que sabemos y se nos ha dicho por varias fuentes que conectamos o podemos conectar con líneas paralelas de tiempo y con líneas espacio-tiempo hacia futuro y hacia pasado. Creo que como esencias divinas que somos en formación, podemos en algún momento en nuestro proceso de evolución llegar a hacer este tipo de cosas, llegar a conectarnos recuerdos akáshicos, porque no solamente es el pasado de este tránsito, sino de muchos tránsitos atrás, eh, y hacia futuro también. Y pues ahí sí. estamos, Jorge, haciendo esas prácticas y bueno, yo creo que viene lo de los cristales que también nos quieres contar un Sí, poquito. pues buenísimo un poco para cerrar lo que estás comentando aquí, por ejemplo, en la 5D, ya hay una interfase en espacio-tiempo, tanto hacia el futuro como hacia el pasado.
ya se puede interrelacionar toda esa estructura geométrica espacial y tridimensional en forma cuántica, o sea, ya en forma energética tiene un espacio-tiempo ilimitado, puede expandirse y puede contraerse hacia todas las dimensiones y hacia todos los ejes del universo. Entonces, como decías, ya trabajando con estas estructuras geométricas armónicas, podemos entrar a tener conexiones y tener, por decir, teletransportación a diferentes niveles de dimensión en un estado armónico. De acuerdo. En eso andamos, en eso andamos. Bueno, perfecto. Y bueno, y lo de los cristales tiene algo muy importante, cuéntanos, porque es mucho lo que hay que hablar de ellos también. Sí, bueno, los cristales, como les decía en nuestra primera charla, el tetraedro sobre todo es la estructura primaria de todo lo que constituye la materia en cuanto a su fase primaria de fractalidad. O sea, el tetraedro se empieza a subdividir y a multiplicar de una forma fractal armónica, como siempre lo he recalcado, para crear los diferentes volúmenes materiales en nuestro estado biológico y en nuestro estado material. Entonces el tetraedro está dentro de nuestro estado biológico como una de nuestras partes primarias de constitución a nivel geométrico de las células. Todo lo que empieza a multiplicarse dentro de esa forma tetraédrica es parte de lo que empieza a conformar las Ujú. células y nuestros órganos. Entonces, por eso es tan importante el trabajo con los cristales y con los cuarzos, sobre todo, porque el cuarzo es la composición armónica tetraédrica más elemental y más fractal que encontramos en la Tierra. Y por Ok, eso la resonancia con nosotros es totalmente perfecta y armónica. ok. Quiere decir que si nosotros meditamos o lo que hemos hablado de grabar nuestros pensamientos, nuestras intenciones en las caras, es porque hay una resonancia muy directa con las estructuras geométricas nuestras, Sí, internas, con las estructuras geométricas de los cristales, de los cuarzos en ujú, este caso. sí, Ok, hay como una especie de, ¿cómo le diríamos? Conexión, comunicación, sí, resonancia. exacto, empieza a haber una resonancia integral y, como les digo, siempre recalcando de que es una resonancia integral armónica. Entonces, por eso va a fluir y va a multiplicarse hacia la expansión de esa energía y de esas frecuencias fractales. Ok. Mm. Nos hablas de la pirita, estructura fractal. ¿Tiene algo en especial la pirita? Bueno, la pirita la traje a colación con respecto a que está conformada por cubos en Ya, forma fractal, igual a lo que veníamos ya viendo en cuanto a los dos elementos que están trabajando. Entonces, como vemos que la naturaleza también y los cristales se van conformando dentro de esos 5 sólidos platónicos que se interrelacionan y van dándole estructura a todos los cristales en principio. hablan mucho y hemos escuchado diferentes versiones sobre la pirita como un cristal que apoya la manifestación. En eso estamos trabajando o descubriendo con el cubo. Aquí tengo unas notas que estuvimos Eh, conversando que día de algunos cristales para trabajar con el cubo, porque lo que estamos haciendo para información es que las geometrías que ahora nos va a compartir Jorge, las estamos rodeando con cristales y estamos meditando con ellas dentro de las diferentes fases de manifestación que estamos estudiando. La ideación, el desarrollo de paso a paso, lo que llamaríamos ¿cómo se diría? El desglose de los pasos uno a uno, que es en el cubo, y luego la ejecución con el icosaedro. Entonces, estamos apoyándonos con unos cristales porque todo esto tiene que ver con meditación, con intención, grabación de las intenciones en los cristales, con apoyo a las geometrías y, por supuesto, trabajando, y por supuesto, haciendo eh, las cosas para que sucedan. Eso es lo que hace que todo empiece a resonar y todo empiece a darnos una capacidad de también conectarnos con otros estados más elevados de conciencia, porque empezamos a trabajar con elementos que están estructurados dentro de nuestra parte
también de conformación estructural biológica. Entonces eso hace que organicemos geométricamente, y esa organización geométrica hace que podamos tener unas herramientas mucho más fáciles de trabajar y de aprovechar para tener esos estados de conexión con otros niveles de información. Entiendo. Ok. Una sincronía perfecta. Comprendo. Ok. Al igual que los cristales, pues los metales y todo lo que es la naturaleza, por eso es que nosotros cuando entramos con la naturaleza, en contacto con la naturaleza pura y la naturaleza creada y manifestada desde la fuente, es una naturaleza que está en perfecta armonía dentro de su estructura geométrica. Y todo lo que está dentro de esa estructura geométrica en perfecta armonía es porque está constituida por estas geometrías armónicas de los sólidos. De aquí, por ejemplo, el oro, su estructura molecular está basada en el tetraedro. Y la red molecular que conforma el oro está basado en la red Omaya crística, que digamos que es la que contiene la Tierra. Ok. Entonces, por eso el oro es un gran conductor y facilita todas las conexiones a nivel energético, porque fluye todo perfectamente en armonía. Porque Estas están son esas estructuras. Ok. las propiedades de conductividad eléctrica y de conductividad armónica de los metales. Está regida porque tienen la estructura armónica de la geometría dentro de estos sólidos platónicos. La plata, por ejemplo, su estructura geométrica es una estrella tetraédrica. Ok. Te Y entiendo. por Como el eso, mercado, sí. como el mercado, sí, y pues hoy en día se habla mucho de la plata coloidal a nivel farmacéutico, a nivel de sanación, porque la plata coloidal tiene la capacidad de limpiar todas nuestras estructuras bacteriales, y se utiliza mucho para procesos de limpieza, como también sirve para tener o combatir las bacterias en nuestro nivel biológico. Y es material, o sea, es mineral, pero se llama así, plata coloidal. Plata, pero la venden en líquido en las farmacias homeopáticas. Tú la encuentras y es un líquido que es donde han sacado las moléculas por un trabajo de electrolitos. Se han separado las moléculas y dejan esas moléculas ya a nivel líquido para que así las podamos tomar, y eso es un Vea antiséptico pues. magnífico. Entonces vemos que cuando hay esa resonancia armónica, que es lo que yo he querido mantener como información básica de todo lo que estoy transmitiendo, es que la geometría dentro de esa estructura armónica siempre nos va a dar armonía y organización dentro de todos los estados de nuestra materia. Entiendo. ¿Y has escuchado algo sobre el tema de los metales monoatómicos como el oro, el plata, el cobre monoatómico? Sí, ¿Conoces algo de ello? Porque estamos trabajando con las andaras, que son en realidad metales, están compuestas por metales monoatómicos. No sé sí, qué sucede con la estructura molecular, pero hay algo allí que ya lo que no hemos percibido nosotros sabemos que sucede, pero ya sí. científicamente decir qué sucede no lo sabemos. Pues estos metales los utilizaban en las pirámides los egipcios, porque hacían, fuera de tener propiedades de conductividad, hacía que su resonancia y su transmisión fuera armónica. Y cuando es un metal monatómico, quiere decir que el átomo no está mezclado con ninguna otra cosa. Por eso los metales, como aquí lo pongo, aquellos metales que se encuentran en estado libre en la naturaleza, es decir, que no se encuentran de manera combinada con otros metales, formando compuestos, son metales puros y son metales monatómicos que generan esta geometría armónica. Ok, listo, voy entendiendo. Entonces, lo que te comentamos, si estás escuchándonos, es que estamos trabajando con cristales Andara, así se llaman. Bueno, la Ujú. historia es muy larga, pero su composición son 72 metales monoatómicos incorporados en una materia prima que le llaman Eternium,
que sí, viene de afuera, eso no es de acá, esa composición así armada no es de la planeta Tierra, caen, haz de cuenta, como cristales de afuera que llegaron y al ingresar al planeta Tierra, a través de la fricción con la atmósfera, se cristalizaron, o sea que ese polvo prima matra o eternium se cristalizó, se fundió. ujú, Y se cristalizó y cayó en el planeta Tierra. Luego, en las zonas volcánicas de muy cerca a ciertas zonas específicas del planeta, ese cristal que ya era una roca fundida se cristalizó aún más, se logró esa combinación de metales monoatómicos y lo que hace técnicamente o científicamente la andara o ese cristal es generar una corriente escalar ascendente, en espiral ascendente, pero después hablamos de ella. Pero ujú, tiene que ver, me imagino, con la composición sí, química y estructural física de lo que nos estás hablando, de la geometría sí. sagrada. Y lo que tengo entendido también con respecto a los andaras es que precisamente por pureza y esa armonía energética y estructural se, se encuentran en estos sitios sagrados, dentro de estos puntos que hablábamos de la red o malla Ujú. crística, en estos vértices, y están como en el monte Shasta, Basta. sí, en estos puntos, porque es donde realmente resuenan y es donde, digamos, fueron atraídos por esa misma resonancia energética. Y Ok. por ejemplo, aquí en Colombia, si algunos han conocido, saben del monte Huayca, aquí en Cundinamarca, el Cerro Huayca, es un monolito porque es una roca que está compuesta de un solo elemento y por eso es un eje o un chakra de la tierra dentro de todo eso. Lo mismo que eh, lo que es los incas en Perú y todo eso, donde tienen sus grandes templos y sus grandes centros, es porque hay estas manifestaciones energéticas y minerales de una forma monolítica y perfecta. Ok, perfecto. Ahí vamos, comprendiendo todo esto, trabajando con Y todo esto esto, es pero bueno, ahí maravilloso y vamos. empieza uno a entender que, como les decía de donde en un principio, pues todo está dentro de una organización armónica y todo es parte de una sola estructura perfecta y matemática, que es la que hace que todo empiece a interrelacionarse. Y al igual, pues nosotros tenemos todos estos como herramientas para ayudarnos a multiplicar y a fortalecer nuestro desarrollo. Ok, perfecto. Uy, te saliste. Parece que se cortó. Vamos a ver si vuelve a ingresar. ¿Cierto que sí? Sí, se cortó el internet o se salió. No sé qué hizo, pero se salió. Bueno, esperémoslo un minuto. Lo que nos iba a mostrar es la armonización de los espacios que estamos trabajando también a través de, por ejemplo, en la sala de mi casa. Yo estuve con él conversando hace unos días, hace unas semanas, y él me hablaba de la armonización de los espacios a través de geometría sagrada. Me hablaba, por ejemplo, de ubicar la estrella tetraédrica o el Merkaba en un espacio, en un rincón de nuestra sala, porque ese tipo de estructuras geométricas empiezan a armonizar todo el espacio. Entonces, no sé, pues técnicamente o científicamente qué es lo que sucede con la disposición de estos sólidos, como él los construye en el espacio, pero sí se siente y lo puedo dar testimonio porque pues me traje para mi casa un cubo, una pirámide y un icosaedro y los puse intuitivamente, aquí sí fue pura intuición de poner las caras orientadas hacia el polo norte magnético de la Tierra, entonces ubiqué con el celular dónde está el polo magnético norte y hacia ese sentido ubiqué en un orden específico las figuras. Son medianas, no son muy grandes. Y empecé a meditar con la asistencia de las figuras. Allí volvió. Y la sensación y la percepción de cambio de energía es Ujú. rotundo, pero aquí volviste, no sé si puedas, si nos escuchas. Sí, sí, estoy Ah, escuchando. bueno.
Estaba hablando de que nos ibas a mostrar el tema de los espacios y de cómo la geometría nos cambia la energía de ese entorno, de ese espacio. Ujú. Hice tu recomendación intuitivamente, puse todas, Jorge, puse todas las figuras en un orden Sí, específico con el norte, con una cara alineada hacia el norte, ¿no? Hacia el polo magnético, cogí el celular y pum, puse la brújula y entonces en ese sentido puse las caras. Y en ujú. meditación he sentido un cambio totalmente de la energía, pero quería preguntarte, qué sucede allí? ¿Qué es lo que pasa cuando traemos geometrías a nuestros espacios? Cuando tenemos geometría armónica en nuestros espacios, pues estamos generando armonía entre todo el entorno y a nivel de frecuencias, pues estamos creando frecuencias que estén en resonancia con nuestra esencia primordial, nuestra esencia divina. Ajá, Entonces, cuando empezamos a manejar esto con materiales, con colores, con proporciones, empezamos a tener, que era lo que hacían, lo que hicieron los egipcios, y aquí les voy a mostrar también otros ejemplos que a nivel de todo lo que conocemos, lo han manejado mucho diferentes civilizaciones y pues ujú. son cosas que todavía existen y se pueden desarrollar en este momento. Sí, veías Como, sí, te vuelvo a poner como host para que puedas proyectar ah, ¿no, o no no, están viendo? no, no Ah, estamos qué viendo. pena, Ya te qué pongo, pena. ahí estás como host, ahí estás como host. Entonces, ¿y por qué? Bueno, estábamos viendo ayer, precisamente ayer, que hay una sincronía entre los colores, las frecuencias, son rangos de frecuencias diferentes, es decir, la frecuencia visible es muy distinta a los rangos de frecuencia del sonido, son mucho más, digámoslo así, de mucha más alta frecuencia, oscilación, las frecuencias de luz con las frecuencias del sonido, que son frecuencias mucho más bajas. Pero hay una resonancia, y es lo que veíamos ayer, hay una resonancia o una sincronicidad, o como tú dices, una resonancia armónica entre las frecuencias del sonido y las frecuencias de los colores, ¿cierto? Y pues lógicamente las frecuencias de la materia, porque todo está vibrando, todo vibra. Y en esas resonancias es cuando encontramos nosotros esa conexión, por ejemplo, de los colores en los chakras, porque hay una resonancia de la vibración electromagnética y de la vibración espiritual, de las energías de luz y la energía espiritual. Hay una resonancia entre esas frecuencias de luz y frecuencias espirituales con los colores, por eso se asocian los chakras a los colores. Y si nos vamos más allá, encontramos las mismas resonancias o mismas sincronías de frecuencia con el cuerpo áurico. Entonces, nuestros cuerpos áuricos, los 9 cuerpos áuricos de los cuerpos Ujú. sutiles que llamamos, tienen colores que se asocian con los chakras y se asocian con las frecuencias de sonido respectivas y empezamos a encontrar que hay una mágica escala de 7 que lo estamos estudiando, que empieza todo a expresarse en el universo en esa mágica escala de 7 colores, 7 frecuencias de sonido, 7 periodos de tiempo o frecuencias en periodos de ciclos de tiempo lineal que pasan cosas. Entonces hay un número mágico allí, 7. Pero para no ir a más a profundidad, podemos lograr esas resonancias en casa, ¿cierto, Jorge? Con Sí, claro, colores y con con colores, con geometrías. materiales, con proporciones, Qué nos con todo. sugerirías entonces para la casa, para hacer Bueno, en la casa? otra vez, y tenía aquí, pero se me fue otra vez, no pude compartir, no Ah, pude, bueno. haber quedado con esto es, Otra vez te guío si quieres en la pantalla de bueno, Zoom. Dale, ubica la pantalla de Zoom donde estamos todos aquí apareciendo. Debo estar yo en sí, la sí, pantalla hablando. sí, Dale sí, sí, abajo abajo al lado del chat, del sí, botón del chat está compartir pantalla. Le das ahí, abres un clic, sí, listo. Y ahora escoge la pantalla principal, la primera pantalla mano izquierda superior que dice screen o pantalla principal y le das doble clic y ahí compartes. O le das sí, abajo un botón que dice compartir a la derecha abajo inferior. es que no me Simples. abre, sí, pero no me abre, Ok. Bueno, por algo será, Jorge, por algo será que nos tienes que contar mejor que mostrar. No sé. Yo a veces fluyo y digo, bueno.
Si no, no es que no se den las cosas, es que nos están diciendo que hagamos otra cosa. Eso es lo que sucede. Nos están compartiendo y nos están diciendo qué día nos pasó lo mismo. Estábamos en reunión y ¡pum! Se fue el celular, se me fue el internet, no tenía señal de nada, de nada, de nada. Yo dije, y luego a los ratos volvió. Ujú. Entonces quedamos en el grupo y nos quedamos reflexionando y Bueno, dijimos, yo pensé que lo estaba compartiendo, sí, pero hace se un fue. ratico. Y nos quedamos compartiendo y sabes qué era el mensaje, o bueno, lo que captamos nosotros, que era necesario desconectarnos tecnológicamente y hacer una meditación de sanación individualmente, cada uno en su Ujú. casa. Sí, Ese todo fue el tiene. mensaje. Todo tiende a un mensaje y nos están diciendo, conversemos, Jorge, no sé, no sé. Si Bueno, quieres, entonces, nos vas mostrando o nos vas contando, nos vas contando. Y la pregunta que te hacía era ¿cómo nos recomiendas ambientar nuestra casa o ubicarnos con geometrías en nuestra casa? Y los colores, ujú. por favor. Sí, pues en cuanto al espacio, empecemos a aprovechar estas fórmulas matemáticas que hablamos del principio, el número pi, o sea, Ujú, el 1.618. Y ahí, aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, iniciemos con nuestro espacio donde más nos mantenemos, digamos que sea la habitación donde nosotros vamos a descansar. ujú, Sí, para que podamos manejar estas fórmulas, por ejemplo, una forma sencilla es si la habitación de una cama doble con sus dos mesas auxiliares puede tener más o menos un ancho de 2,25 metros de ancho. ujú, Para hacer la armónica en proporción phi, esos 2,50 metros multipliquémoslos por 1,618. ujú. Eso nos va a dar más o menos Ya te digo, 4,57, 2.25 a 2.5, ¿no? Por 2,5. 1.618. Sí, Eso te da nos da 4. exactamente 4 metros 0,5. Ese 405. sería, ese sería el largo de esa habitación para que estemos ya dentro de un espacio armónico y proporcional. Ah, ya. Wow. Y Y si ahora, no, pues nos fregamos si no tiene esas o sea, empieza proporciones. a crear todo ese caos energético y no va a resonar con nuestra armonía. Y Ya. la altura se debe calcular con base a nuestra estatura promedio. Por ejemplo, aquí en Colombia y los latinos podemos estar de entre unos 1,70 metros de Sí, altura sí, correcto. por Y lo multiplico 1,618, y nos da exactamente 2.75. 2,75. Sí. Entonces, esa es la altura espacial para ese volumen Wow, ahí mínimo que sí debemos tener estamos. para poder estar en resonancia. Por eso nosotros cuando entramos a espacios que no están en eso, empezamos a generar caos energético y armónico y eso hace también que Wow, empiece a 2.75. manifestarse enfermedad. Realmente en lo que manejaban los egipcios y todo, estas grandes civilizaciones, la Acrópolis, por ejemplo, está diseñada con base a esas proporciones. El Taj Mahal en la India también está desarrollado con esas proporciones. La Torre Eiffel en París, su diseño Mm. el verso está desarrollado con eso. Entonces eso hace que fuera de que sea una estructura estable, es una estructura armónica y por eso se manifiesta todo lo que eso da, tanto a nivel de mantenerse como algo material, como también generar espacios armónicos. Entonces eso me da la idea de que de ahora en adelante cualquier cosa que hagamos en manifestación material es ubicar estas proporciones de ancho, largo, de profundidad en estas proporciones en base a lo que yo soy, en base a lo que yo voy a hacer. Si me voy a sentar en mi escritorio, entonces ubico mis periféricos, ubico, bueno, el techo sí difícil de mover, Sí. ubico todas estas cosas con... Ahí estoy compartiendo yo pantalla, ¿sería yo? ¿O alguien más? Ah, estás compartiendo mi pantalla tú. Eso, listo. Sí. Entonces estás... Ah, bueno, mira, ponle pantalla a compartir allí, esa misma pantalla y te vas a la presentación y ahí la vemos todos. Si la pones así como hiciste ahorita. Entonces empezar a ubicar geométricamente esas proporciones 1.618 en todo, en nuestra Entonces, casa, en la habitación, en nuestra sala,
en nuestra Ajá. disposición de los muebles, en donde coloco el televisor, si es que lo coloco en la sala o en la habitación. Bueno, Ujú. ya igual yo ya no veo TV, pero bueno, porque esas sí que son frecuencias disonantes. Sí, Eh, Lámparas, y hablemos de sólidos, porque me mostrabas en tu casa que tú cuelgas específicamente en ciertos espacios los sólidos. sí, en cuanto a espacios donde va a haber compartir, donde hay mucho intercambio energético a nivel de, de los seres humanos, pues tener herramientas como de geometría como la flor de la vida, Ujú, la resonancia de ella es de armonía, de resonancia armónica, por lo que este es el patrón del Génesis, el patrón del universo. Entonces, eso hace que la gente que esté allí empiece a resonar con esa armonía o empiece a recibir esa resonancia armónica. Otro elemento, y este es basado ujú. con la geometría de la sucesión Fibonacci que yo leí en la primera charla de la flor del girasol, que Ujú, tiene ujú. 34 espirales hacia un costado y 21 hacia el otro. Este se llama un sensor o resonador cósmico y lo que hace es que por su armonía y por su frecuencia en espiral, las ondas que vienen en baja frecuencia de estos aparatos de, de, del internet, de los wifi, las abra y no nos afecten a nosotros a nivel de la salud. Entonces, mantener este tipo de elementos cerca del computador, cerca del Ah, televisor, ya. cerca de elementos como El celular, por ejemplo. el celular y todo esto hace que no nos afecten tan directamente todas esas frecuencias que tenemos. Entonces, es aprovechar todos estos elementos que nos da la geometría para crear espacios mucho más amigables y armónicos. Ok. Otro, Pero entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los ponemos sobre el escritorio, cerca al celular, cerca al este, televisor, sí, colgados en la pared? colgados en la pared, cerca, por ejemplo, lo tengo como portavasos también, eh, perdón, y hacemos Ujú. que la frecuencia también, podemos tener nuestro líquido, nuestro vaso de agua y todo eso sobre esto, y hacemos que las moléculas del agua también estén libres de toda esa desarmonía del entorno. Entiendo. Entonces, Ok. es Ok, aprovechar, perdóname, no sé si me voy a saltar mucho, pero bueno, tú me dirás, ¿cómo podría apoyar la generación de energías escalares en espiral ascendente? ¿Y cómo conseguirlos? Me preguntan aquí. Ahorita que al final nos cuentas cómo los conseguimos. Pero, a ver, entonces, estos resonadores cósmicos y las semillas de la vida lo que hacen es armonizar y hacer resonar en frecuencias armónicas el agua, los espacios, la energía. Como la flor del girasol que me dicen aquí, sensor resonador cósmico, sí. eh, Pero estos nos ayudan, ¿cómo habría una geometría o alguna disposición que nos ayude a generar espirales en ascendencia? Porque ya te cuento en qué estamos haciendo con las espirales ascendentes. bueno, espirales en ascendencia la podemos trabajar con nuestros campos electromagnéticos, que es Ujú, ponerlos a trabajar dentro de esa frecuencia armónica y lo que hablaba inicialmente para que ujú. esto empiece a resonar de forma armónica es con nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean armónicos, que nuestros pensamientos Ok, sean de, de amor y que esa resonancia empiece a formar esos campos electromagnéticos armónicos. Entonces, ok. eso, eh, igual con el sensor lo podemos tener para manejar esos campos a nivel terapéutico, se utiliza también para multiplicar, por ejemplo, los estados energéticos y las facultades de cada uno de los poliedros, poniéndolos en resonancia con el mismo sensor. ¿Sí? Espérate, entonces coloco el sensor en resonancia con los sólidos. Con los ¿Sí? sólidos, y eso hace que se aplique estas facultades energéticas de cada uno de los sólidos. Ok, ok. Entonces, eso a nivel terapéutico lo utilizan mucho, a nivel espacial, pues seguir trabajando y donde veamos que hay conflictos, o sea, nosotros con las barras podemos encontrar conflictos energéticos dentro de los espacios que tengamos y ahí podemos ver qué podemos manejar, si una flor de la vida, si un sensor, si también
un cubo de Metatron que, como les decía, es el símbolo que contiene toda la estructura geométrica de los poliedros, de la flor de la vida y de la semilla. Entonces, esto nos da también herramientas a través de estudios espaciales y energéticos para utilizarlos. Lo otro que podemos trabajar es con los materiales. Entre más materiales naturales tengamos en nuestros espacios de convivencia, como la madera, como mucha circulación de agua, pero agua limpia, agua en circulación, Corriente, en contacto, corrientes de agua. corriente, en movimiento, eso también hace que genere armónicos. Y colores de la naturaleza, ¿no? Colores que vayan resonando con los mismos colores de la naturaleza, como color bambú, colores pasteles, colores que no, eh, digamos, disuelen mucho con las frecuencias armónicas de todo lo que es la geometría. Ok. Bueno, entonces, resumiendo, yo puedo apoyarme con los sólidos, puedo apoyarme con los resonador, ¿así se llama? O sí, ¿cómo fue? Resonador Resonador o sensor. cósmico, sensor cósmico, perdón, sensor cósmico, puedo apoyarme con los sólidos, puedo apoyarme con colores naturales. Lo de la corriente de agua sí está complejo lograrlo en la Sí, no, casa. o sea, Es así, porque son venden unas herramientas. fuentecitas que recirculan, pero es recircular el mismo agua, ¿no? No es una Sí, corriente de agua permanente allí. Tendrá que estar uno como con un río, no sé, para hacer pasar corrientes de agua por la casa. De hecho, los templos de Atlante, de nuestros hermanos atlantes hace muchísimos años, ellos hacían correr fuentes de agua por las casas. En ujú, todos los templos, en todos los templos. sí, Y pues lógicamente los cristales y bueno, es otra historia, pero me hiciste traer a colación. Y te cuento que nosotros sí estábamos practicando la energía y no sé, fue pura intuición, Jorge. Nos fuimos a proyectar la energía escalar de las andaras en el tercer ojo, en el pecho, en el ujú, vórtice del chakra corazón, acá en el tercer ojo, que ya vamos entendiendo que vamos a hablar un poquito de biogeometría, que ahora te cuento lo que estamos viendo, que es acá en el centro, en donde está la zona de las glándulas del cerebro, de la pineal, de la sí, pituitaria, y allí entonces proyectamos estas energías escaleras y alguien, no sé, por intuición nos llegó que teníamos que poner los pies en el agua. Después descubrimos que el agua es el flujo sanguíneo de Gaia y por ahí viaja toda la información de Gaia. sí. Y si, Entonces, dime. Sí, sí, discúlpame, sigue. y si a esa agua le añadimos sal marina, pues tenemos estos cristales, estos tetraedros con que están conformados los cristales de la sal, también potencializando esa armonía de entre todo. ¿Qué nos Entonces, sugerirías entonces? ¿Poner los pies en agua con sal? con sal marina, Ok. además que la sal también es un altísimo conductor de energía, entonces eso hace también que fluya mucho más fácil toda la energía. Ok, lo voy a hacer, no lo había hecho. Entonces, Gracias por el tip. esa es otra herramienta. O sea, todo lo que podamos utilizar y aprovechar de la naturaleza y en su estado puro, como les mostraba de los metales preciosos, pues ahí tenemos un potencializador grandísimo para manejar todos estos niveles escalares de desarrollo. Genial. Bueno, no, esto está como para volvérselo a repetir porque hay muchos tips. Ujú, Biogeometría. Y entramos a ver, y te comentaba esta tarde por el chat que estamos viendo se llama esto un curso, un desafío, una lección dentro ujú, de Gaia sí, con el doctor J. Robert, J. Gilbert, perdón, y hace conexión él con todo lo que es la biogeometría que nuestro cuerpo nosotros, pues, porque no podemos reproducir geométricamente, o sí podríamos, pero sería más complicado, los diferentes disposiciones geométricas, el cubo, bueno, tú lo estás haciendo en 3D, pero ya una semilla de la vida en 3D, pues, vamos, sería más difícil, o un cubo de Metratron, pues es mucho más complejo armarlo en ujú, 3D, pero que nuestro cuerpo tiene toda esa geometría en 3D. O sea, nosotros realmente lo que tenemos en nuestro cuerpo son las geometrías sagradas, pero expresadas en 3D. Yo no sabía, por ejemplo, hasta que vimos eso, que nuestros chakras tienen vórtices de energía atrás y adelante. Yo no sabía eso. O ujú, sea,
Yo me lo imaginaba solo aquí como una ruedita girante y lo que nos explican son vórtices de En la energía que espalda entran también están, sí. y en la espalda. Están creando eso que hablábamos la vez pasada, de esos puntos de implosión y Y explosión, y explosión, son sí. exactamente que son los que crean o generan todo este movimiento energético y manifestación de todas esas frecuencias que vamos desarrollando en crecimiento. Entonces, Jorge, un poquito como estamos trabajando con energías escalares, energías taquión, en apoyo con los cristales, con la geometría, ¿cómo cómo nos recomendaríamos que ya en nuestro cuerpo, porque todo radica, está aquí adentro, todo está adentro, ¿no hay? ¿Cómo Ujú. podemos activar esos cuerpos de energía con la asistencia de la geometría? Pues ya nos hablaste de un montón de cosas, de la geometría en los espacios, de la geometría en ciertos tipos digamos, debajo de las jarras, o con lo que nos hablabas de armonizar la energía. Pero ya en nuestro cuerpo, ¿qué conoces? ¿Una figura colgada o una figura como en un dije o qué sé yo? Bueno, algunos dirán tatuajes, pero bueno, no sé, ¿qué nos puedes ayudar A con ver, respecto a uno de los elementos pues, que yo lo mantengo en todo esto es la flor de la vida, como dije, Ujú, porque qué es lo que nos ayuda a seguir sintonizados con esa resonancia armónica de lo que es la estructura del universo. ujú, ok, Otros utilizan también la pentaflor, que era la que le decía que es la geometría de implosión y explosión de nuestro corazón y nuestro ADN. ujú. Entonces, todo esto lo que hace es que empieza a resonar nuestra estructura biológica y material con esta estructura primaria y original de lo que somos. Entonces empieza como a manifestar, a recordar toda esta armonía perfecta y a que nos vayamos conectando con eso. O sea, ¿nos Eh, sugerirías que nos pusiéramos un dije con una pentaflor o que tuviéramos Sí, o algo muy tenerla cercano? simplemente algo cerca donde podamos visualizarla, porque lo que realmente nos hace conectar es empezar a visualizar y a Ok, recordar y a traer nuevamente eso. A ver, yo les comento un poco cómo me conecté inicialmente con esta geometría, después de haber pasado por ese proceso terapéutico con esta terapeuta cuántica. Yo duré 2 años donde ella me sugirió que le sacara fotocopias al símbolo de la flor de la vida o al mandala de la flor de la vida y todos los días llegara y por lo menos coloreara una con colores y hiciera lo que me saliera. Primero que todo, terapéuticamente maravilloso porque se desestresa uno cuando empezar a colorear todo eso y a partir del año empecé a buscarle muchas más profundidad a esa figura tan simple que era la flor de la vida. Empecé a encontrarle que eso tenía una conexión con muchas cosas. Empezaron a aparecer los poliedros, empezaron a aparecer una serie de cosas que me conectaban y me hizo empezar a tener inquietud también de ir investigando y estudiando el porqué de esa geometría armónica. Y digamos que esa es una herramienta que tiene uno, es simplemente sacarle fotocopias y todos los días llegar. Se desestresa uno totalmente, se desconecta de todo este mundo ajetreado en el que vivimos y empieza uno a conectarse con la esencia perfecta de lo que es la armonía en uno. Esa es una herramienta muy simple y fácil de llevar. Y lo otro es, pues, con esto llegar uno a construir sus espacios, como tú decías, bien sea para meditar a través de una pirámide o espacios también. Lo de Caero también nos permite tener un espacio en unión con nuestro ser, porque este está conectado, como se explicaba en la primera charla, con la malla crística y nosotros estamos conectados a través del dodecaedro con la estructura primaria y básica del ADN y del corazón. Entonces, todo eso hace que sea un componente muy grande entre el manejo de nuestra armonía. Eh, Trabajar con mandalas. Mandalas también es algo que ayuda a empezar a resonar de una forma simple y todo eso. Y ya a nivel espacial empezar a tener todo este intercambio con los cristales, con los materiales, con eh, la naturaleza. Entre más estemos en comunión con la naturaleza, pues hace que este fluir armónico sea mucho más fácil. ok, bueno, te cuento cómo vamos nosotros en la experimentación y ahora entramos a temas prácticos
de preguntas y de cómo te ubicamos. Estamos experimentando entonces las etapas de manifestación, repaso, ideación. Entonces colocamos un cuarzo, que primero grabamos en una de las caras del cuarzo nuestra intención o nuestro anhelo de proyecto, nuestra idea de manifestar un sueño en la realidad. Sí, Entonces lo que nos dicen los colibríes de propósito siempre es, piensa en nosotros que nosotros veremos cómo nos manifestamos. Yo digo, ok, ok, entonces pensamos en ese propósito y lo último que recibimos fue graba ese propósito en una cara de las puntas de un cuarzo. Entonces lo grabamos. Entonces grabamos la intención mentalmente, telepáticamente, mandamos a ese cristal que es un cuarzo, es un sistema de almacenamiento cuántico impresionante, la capacidad de almacenamiento, pero es que nosotros hasta ahora estamos haciendo pinitos con la luz de cómo se graba con la luz. sí, Nuestros pensamientos pueden quedar grabados allí y luego ponemos el cuarzo con esa intención dentro de la pirámide y bordeamos la pirámide. Y aquí te iba a contar las notas que hicimos que día sobre la pirámide, cómo bordearla o rodearla mejor, con qué tipo de cristales para producir o apoyarnos en la ideación. Entonces, cuando estamos con ese cuarzo grabado allí y proyectamos esa intención y ponemos la pirámide, lo ponemos dentro de la pirámide y grabamos unos cuarzos o la rodeamos con unos cuarzos, generamos esto que ya, y ponemos andaras también para generar estas espirales ascendentes de comunicación. ¿Qué sucede de sí, vuelta a casa con esa comunicación? Que recibimos en la meditación o en el pensamiento o en el sueño o en la intuición o en los mensajes posteriores, recibimos ideas, recibimos como soluciones a esos dilemas que estamos trabajando y que no hemos podido resolver en torno a un proyecto, a una idea, a una manifestación, a un sueño que quieres crear. Entonces, estás dándole con la meditación y el pensamiento permanente en ello y empiezan a llegar las ideas. Los momentos no son sincrónicos, no es que precisamente en la meditación cuando bueno, te bajó la idea, no, sí, pero es como que se accionan algo en nosotros que conectamos con esa malla crística y empezamos a descargar información. Entonces la pirámide y cuarzo, como hablábamos, las amatistas, perdón, sí, las amatistas, cuarzos, cristal y las andaras en esa bien, fase. así. Ujú, Luego nos vinimos a la parte de manifestación con el cubo. Entonces estamos aprendiendo que, ok, tenemos ya la idea y cómo le hacemos. Entonces aquí viene la etapa más metódica y tal vez para algunos nos cuesta mucho, que es bajar esas ideas a pasos o acciones concretas. Entonces, que vamos a hacer esto, diferentes ángulos de vista. Y sabes que es ahí donde entra la conexión con la tierra, porque es a través de ese chakra de la voluntad que tenemos todos acá en el plexo solar es cuando bajamos esas ideas como a la ejecución, como a la materialización, a la concreción de acciones muy ujú, específicas realizables en el tiempo acá en Gaia. Entonces, allí entra el cubo. Entonces, estábamos también hablando y qué hacemos con el cubo. Entonces, grabamos o ponemos los paso a paso, los escribimos, los metemos dentro del cubo y lo rodeamos con algunos cristales, ¿cierto? sí, Ahí entonces hablábamos de la pirita, hablábamos del cuarzo ahumado, y aquí tengo las notas de más, pero bueno, recuerdo esos dos para hacer manifestación de esas ideas. Lógicamente que no es que vamos a poner ahí las ideas y ya nos vamos a acostar a dormir a ver qué sucede, no. Esto nos apoya en la ejecución, como que nos mandan ayuda durante las ejecuciones. Entonces llegan las sincronicidades de personas, de dinero, de eventos, bueno, un montón de cosas suceden. Y ya en plasmarlo ya en la realización de todas esas tareas definidas, entonces entra el icosaedro. Que ahí vamos, ya en la ejecución, cuando estamos ya en ese fecha, hora, cuándo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Entonces manifestamos un plan de acción ya con un derrotero de fechas y personajes y lo metemos igualmente dentro del icosaedro. Y es como si en cada intención, con cada geometría, le decimos a nuestros guías, mira, yo quiero hacer esto, ayúdame, asísteme, ujú, o guíame y dime, por ahí no es, ¿sí? Porque a veces resulta que nosotros queremos por un lado y la cosa es por el otro lado. Pero entonces es como mecanismos de transmisión
de guías espirituales y de consejeros espirituales, lo podemos decir, para que nos asistan en el camino. Y Ujú. esas asistencias llegan de mil maneras, ¿no? No es que no se va a aparecer nadie con el cheque de los 10.000 millones de pesos, pero sí nos van a guiar hacia el camino que queremos conducir. En eso estamos, Jorge. Entonces, eso te quería compartir. Y Y bueno, no, pues bueno, yo y creo que como, van por muy buen camino. Una de las experiencias y de lo que yo también tuve y que les comenté la vez pasada en el taller que hice de Drúmbalo Melquiste del corazón iluminado, es que a través de potencializar y utilizar ese campo electromagnético que tenemos en el corazón, que es 4 veces más grande que cualquier otro de los campos electromagnéticos de nuestro sistema biológico, empecemos a aprovechar ese campo electromagnético para manifestar y para crear eh, proyectos, obviamente, en armonía. Por eso desde el ok, corazón les comentaba que trabajamos son campos energéticos de unidad, no campos energéticos que manifiestan dualidad como desde la mente. ujú, Entonces, tenemos esa capacidad. Ahorita que me hablabas de la pineal, por ejemplo, para conectarnos y potencializar esa manifestación de creación a través del corazón, de ese corazón iluminado desde ese espacio sagrado que les decía, está en nuestro espacio del corazón, hacemos una conexión con nuestra pineal. Y esa conexión con nuestra pineal hace que desde el chakra corona empecemos a crear esa vórtice de conexión directa o el lazo dorado. ok, Entonces ahí ya tenemos una conexión, pero manifestada desde el corazón. Cuando empezamos a manifestar esos propósitos desde el corazón, empezamos a manifestar armonía en nuestra proyección de de frecuencias. acuerdo, de acuerdo. Aquí, qué bueno que nos recabaste otra vez sobre las frecuencias en el corazón, yo creo que ahí está. Oye, y sabes que nace una invitación para una próxima oportunidad de hablar de Sí, frecuencias de corazón, porque, wow, ahí hay mucho que conversar y pues creo que parte del arte de resonar y que nos escuchen es desde el corazón. Así que tenemos mucho que aprender acerca de las resonancias de corazón. y para mí parte de manifestar en este estado material es desde el corazón, porque ese es el que nos hace conectar con esa esencia perfecta y armónica. De acuerdo, de acuerdo. Entonces Bueno, eso, entonces tenemos otra cita, otro café, tenemos otra cita otra cita. y me disculpan con todos estos inconvenientes dentro de la presentación, pero es que hoy sí ha sido caótico desde que llegué, que no tuve internet y me tocó Bueno, reconectarme Noelia, con un computador que no conocía. bueno. Pero, pero ¿Cómo te si quieren, ubicamos? A ver, danos una idea. Yo voy a poner acá, porque, a ver, me han preguntado mucho sobre las geometrías. Eso no se ubica fácilmente. O sea, a ver, lo pongo en este contexto. Puedes ir a comprar una pirámide, un cuadrado, o en cristal, Pero una cosa, aquí hay dos cosas, y volvemos al tema del corazón. Hay dos cosas muy importantes. La precisión, hagan de cuenta que estamos comprando un ujú, reloj de comunicación y, cuántica. y tiene que ser No suizo tiene para que funcione. un reloj suizo de comunicación cuántica. Sí, Las dimensiones y proporcionalidades son requeridas para que ujú, todo este tema funcione. Entonces, y lo que puedo decir, porque lo he experimentado, es que con las geometrías de Jorge, sí se produce, primero, un cambio resonante en la energía de la casa impresionante, y dos, en meditación, por supuesto que sí se siente. Y vamos a hablar hacia adelante en otros talleres de cómo combinamos la geometría con, porque es algo, ¿sabes qué? Me hiciste caer en cuenta algo, los taquiones los generamos con el corazón y la geometría. Allí es donde está esa todo el arte de implosión, generarte. esa implosión te genera tensiones. Entonces ahí es Entonces, donde tenemos todo, para mí dentro de los estudios que yo he hecho, primero comprender cómo a nivel mental uno es capaz de modificar su estado de frecuencia armónica. No sé si les comenté, creo que no, yo también hice un taller maravilloso con el doctor Masaru Emoto, que trabajó con los cristales del agua. sí me acuerdo. Y ahí me di cuenta y realmente verifiqué cómo a través de los pensamientos puede uno modificar las moléculas del agua y crear una geometría perfecta y armónica
como es esta que nos dan los cristales del agua. Míralo. Cuando el agua no está en un estado armónico, genera formas amorfas. Cuando está en un estado armónico, genera formas perfectas y hermosas como esto. Entonces, Mm, eso es una herramienta muy grande y fue la primera herramienta que yo empecé a utilizar a nivel personal porque digamos que lo que transmitía esto es que si nosotros somos un 70-80% conformados de agua, nuestra parte biológica, pues si empezamos a armonizar toda esa parte líquida, toda esa parte que está rodeando nuestras moléculas, verse. empezamos a generar desde un principio, desde esa parte material densa, Ujú. armonía dentro de todo. Entonces, por eso los pensamientos son fundamentales para empezar a generar esa armonía. Cuando empezamos a trabajar con esos pensamientos, empezamos a generar una geometría armónica dentro de nuestras células, dentro de nuestros El átomos, agua de nuestro cuerpo. el agua de nuestro cuerpo. Entonces, esa es una. Y lo otro es ya a nivel del corazón, esa unidad de esas dualidades que tenemos como seres en procesos de evolución, empezar a unificarlas para crear un solo organismo. Todo se tiene que formar. Nosotros tenemos que trabajar como entes femenino y masculino, positivo y negativo, y como hombre y mujer, integrarnos para fusionar una energía mucho más armónica y general, que a eso vamos. Ya el proceso a partir después de la quinta dimensión, ya no hay esa dualidad ni hay esa individualidad de polaridad. Ya somos Ujú. un solo ser híbrido, integral y perfecto. Y permíteme complemento con todo esto que hablas de la energía del corazón, de ser íntegros, de buscar esa unidad, que eso es lo que yo siento, es lo que tú construyes, porque hay una intención, hay un conocimiento, hay una intención de amor, de energía en lo que tú produces, en lo que fabricas, y eso es lo que hace la diferencia, porque como te decía, o le decía acá a los colegas y a los que estén escuchando en diferido, es muy distinto cuando hay una energía en el orfebre, es decir, cuando alguien está manufacturando, el artesano que está haciendo esto, manifiesta toda su intención y toda su voluntad, buena voluntad y energía. Ese objeto material que es resultado de esa intención lo manifiesta, lo reproduce y lo sentimos. Entonces, puedo dar ese testimonio porque lo he vivido en mi hogar. Y finalmente, ¿cómo vamos a hablar de Gracias, temas Juan. prácticos? ¿Cómo te ubicamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo Bueno, nos conectamos contigo? un poquito para cerrar pues esto, pues yo realmente empecé a desarrollar todas estas geometría y todo esto porque a nivel de experiencia personal, de experiencia propia, empecé a ver las facultades y las bondades que tiene al trabajar con todo esto. Entonces, yo desde un principio no lo hice ni lo he tenido como negocio. Obviamente, pues estamos en un mundo comercial donde toca subsistir, pero lo que yo hago, lo hago con un amor y con una conciencia real de que es algo que funcione y que es algo con que realmente estamos integrados todos como seres manifiestos. Y me pueden ubicar, pues yo creo que ahorita a través de WhatsApp, en mi celular 319 Permíteme, lo voy a tomar nota acá para que lo tengamos en el chat. Entonces, tu nombre es Jorge Prieto, ¿cierto? Jorge Prieto Castillo, Ujú. Y tu celular es 310 310 319 319 40 4884. 4884. Ahí, 310, ahí sí, a través del WhatsApp, cualquier inquietud, les puedo compartir el catálogo, los diferentes productos que manejo. Y si quieren ya más información, tengo un Facebook con mi nombre, Jorge Prieto Castillo, así como suena todo pegado. C, en Ujú. Facebook, y una página donde todos los días estoy poniendo información, tanto de los Lo volviste a caer. productos como de lo que es la geometría sagrada armónica. Por este inconveniente, pues si quieren y con mucho gusto y de corazón lo haría, les puedo compartir el PDF de lo que iba a ser la presentación de hoy para que la Claro. tengan. Y si nos vamos a ver en otra oportunidad, pues ya podemos resolver con más claridad Perfecto. eh, todas las inquietudes que tengan.
pues es algo, como tú dices, que se sale de nuestras manos, pero la idea es que ojalá pues todo esto lo pueda compartir y me encanta, realmente me encanta compartir esto porque sé que nos sirve a todos los que empecemos a trabajar esto de mil maneras para nuestro desarrollo de conciencia. Bueno, gracias a ti nuevamente por esta charla, por estos momentos, por compartirnos. Lo que te puedo decir es que eternamente agradecidos. Estamos conectando frecuencias. Vamos a procurar una próxima charla con con David Muñoz o David Chunquit, Sí, porque cuando hablaste de implosión, explosión del Pentágono, él habla exactamente lo mismo desde de la Chunquit y la Andara. Entonces, yo escuchando las dos charlas dije, wow, aquí hay una frecuencia de resonancia muy interesante en este trabajo de experimentación. Si deseas unirte a este trabajo de experimentación, sesionamos todos los días de martes a sábado, 8 p.m. Ya voy a colocar acá en el chat el enlace al grupo de WhatsApp. Nos puedes encontrar gracias. allí todas las noches. Nosotros practicamos, estudiamos todas las noches, por supuesto. Practicamos, no solamente es repasar material o recibir material, sino también practicamos. O sea, ponemos en ejercicio de la experimentación todo lo que escuchamos, lo que trabajamos con cristales, con la geometría sagrada que Jorge amablemente nos ha compartido. Y pues entramos ya a practicar en meditación. Estamos, Jorge, haciendo el recorrido de biogeometría y bueno, dentro del ciclo de manifestación. Entonces, en prácticas permanentes. Así que te Buenísimo. invitamos a estar acá. Qué rico Gracias, y gracias. Y cualquier momento buscamos lo que... la próxima oportunidad para hacer una tertulia con David y hablar de biogeometría y un poquito más del tema de las frecuencias de corazón, que no, eso que nos comentas Perfecto. es esencial, Entonces, para que puedan compartir esta información, yo te envío un PDF para que tú lo compartas con los que estén interesados. por supuesto. Y con mucho gusto, cuando quieran, podemos organizar otra charla ya con menos inconvenientes y que fluya con más facilidad para poder también, hoy se nos quedaron algunas preguntas todavía en el tintero, poder resolverlas, pero estar con ustedes y estar en este grupo que está haciendo cosas maravillosas. Un abrazo igualmente de corazón a corazón, Jorge, conectados en esta misión, en este trabajo. Te consideramos ya hermano de este grupo. Bienvenido siempre que quieras. Y gracias por tu disposición. Y vamos a cerrar canal. Simplemente dando gracias a nuestros guías, mentores, ángeles, esencias, por toda la información que hemos recibido a través tuyo, por conocerte, tener esa dicha de conocerte y de trabajar mano a mano con tantas cosas, pero contigo igualmente con la geometría. Y seguramente seguiremos en conexión. Cerramos amorosamente este canal porque trabajamos solo para y por la luz. Y ponemos nuestro sello trino nuevamente. K2, K2, Adonai Sebayot. 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 Hágase y se hizo. Un abrazo gigante, hermano, Gracias, y estamos trabajando estamos en a contacto. todos las personas que estuvieron hoy conectadas. Muchas gracias por estar presentes. Si estás aquí es por algo, hay una resonancia, un llamado. Aquí estamos y seguimos trabajando. Un abrazo para todos y bueno, queda grabada y compartimos la presentación igualmente cuando la recibamos. Un abrazo gigante para todos. Gracias, abrazos. Feliz Bueno, un noche. abrazo. Feliz Muchas noche para gracias, Fede. todos. Gracias, Muchas Jorge. gracias, feliz noche. Bendiciones, Feliz buenas noches. noche. Buenas noches, gracias. Hola, Angélica. Un abrazote. Chao, Hola, chao. Joaquín, un abrazo. Chao, chao. Muchas Hablamos. gracias, Joaquín. súper Buenas noches. información. Chao. Gracias. Hermoso todo, Un abrazote maravilloso. gigante. Gracias, Bueno, gracias. un Feliz abrazo. noche a todos. Mérida, un abrazo que te escuché por allí. Súper la información. Ay, bueno, resonadores cósmicos, yo me voy a ubicar uno. Bueno, ya mi casa aparece. Ando en dilemas con mi esposa para poder acomodar tantos cubitos y pirámides y cosas así, cristales en mi casa, pero bueno, yo le digo, ese es mi trabajo, a eso me dedico, entonces, tenme paciencia. No, pero la energía sí cambia, la energía rotundamente cambia. Por supuesto que cambia.
sea, no lo duden en ubicar una pieza, un sólido platónico en su sala. No lo duden un minuto. Y rodearlo de cristales. Bueno, en eso estamos, trabajando en eso, entonces seguiremos compartiendo. Pero por favor, practica, no lo dejes en la mente porque ahí no va a pasar nada. Lleva esto a la realidad, lleva una geometría sagrada a tu casa, rodeala de cristales, medita con ella, intenciona un cuarzo y ahí para adelante la magia empezará a suceder. No lo dejes acá porque acá no va a suceder. Sucede como él lo decía, vamos a hablar del corazón y cómo transmitimos del corazón todo. Un abrazo gigante. Gracias. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Ah, ¿cómo paro yo aquí? Ya no supe. Ay, ¿cómo paro la grabación? A ver, whiteboards. No, eso no es. Ah, es que yo no soy el co-host. Yo ya no soy el host. Es por eso. Jorge Prieto es el coach.